Continuando con la codificación del método de gráfico por curva de reacción, entonces ahora vamos a proceder a realizar el código principal, pero antes que todo queda como de tarea documentar cada una de estas funciones que se habían creado en el video anterior. Otra de las tareas es explicar por qué motivo esta variable que definí como d la igualo a 1, o sea, cuál es la función principal de la variable d, y entender la codificación que se hizo en esta función para obtener los parámetros del modelo de segundo orden. Entonces, continuando, vamos a la ventana de comandos y vamos a crear el código principal. Entonces, vamos a digitar edit y vamos a darle el nombre, vamos a llamarlo por underline sort y le damos enter. Entonces aquí ya tenemos, bueno, acá por defecto nos creó una función SCI, pero podemos borrar y ahora guardamos el código como extensión .sce. Entonces vamos a colocar los comentarios. Entonces vamos a decir que con este código vamos a hacer una identificación de sistemas no paramétrica utilizando el método de curva de reacción. Bueno, colocamos documentamos bien la cabecera, colocando fecha y lugar. Aquí es para obtener método de curva de reacción, para obtener los modelos de primero y segundo orden a partir de datos experimentales. Y colocamos el nombre del programador. Entonces, las primeras líneas del código son prácticamente las mismas que hemos trabajado en videos anteriores. Son relativamente iguales. Entonces, el primer paso es la carga de los datos. Entonces, hay que volver a cargar los datos. Entonces, hacemos carga de la base de datos. Para el ejemplo hemos venido trabajando con la base de datos adquisición 8. Entonces definimos la variable z, leemos los datos con el comando read y llamamos la base de datos, entre comillas dobles. Nuestra base de datos se llama adquisición 8.txt. Bueno, y recordemos que le damos la bandera de -1 para que no nos imprima la base de datos en pantalla, y le decimos cuántas columnas vamos a escoger de la base de datos, que van a ser 3. Luego vamos a separar las columnas. Entonces vamos en la variable t igual de la base de datos z, vamos a guardar el tiempo. O sea, en la base de datos la columna 1 corresponde al tiempo, la columna 2 corresponde a la salida y la columna 3 corresponde a la entrada. Luego y de z, entonces está en la columna, la salida está en la columna 2 y la entrada u de z
está en la columna 3. Luego vamos a hacer, vamos a definir una figura. Entonces tenemos figura 1. Y dentro de esta figura vamos a hacer una matriz de figuras. Entonces con su plot vamos a hacer un arreglo de 2×3, 2 filas, 3 columnas. Entonces 2,3 y en la posición 1 vamos a graficar los datos. Activamos la rejilla con script y con la función plot 2D vamos a graficar los datos. Entonces vamos a graficar lo que es el tiempo vamos a graficar la salida y la entrada contra el tiempo. Entonces T, U, Y, U con respecto al tiempo. Damos un título a la gráfica. Entonces vamos a llamar toma de datos, entre comillas simples. Entonces vamos a llamarla toma de datos. Luego vamos a etiquetar los ejes. Entonces X label, entre comillas dobles, el eje del X, el eje X va a ser el tiempo, el eje Y, en el eje Y vamos a colocar lo que es la salida, Y label, entonces lo vamos a llamar salida o vamos a la magnitud de la salida. Luego vamos a hacer el recorte de los datos. Entonces vamos a hacer el recorte de los datos. Para este caso vamos a analizar el mismo escalón que veníamos trabajando en el video anterior, que fue el escalón del 50 al 60%. Entonces vamos a hacer el recorte TR de T. Vamos a recortar el tiempo. Ya hemos visto que la posición de recorte estaba entre la línea 735 hasta la 823. De igual forma recortamos la salida YR de Y de 735 a 823 y el escalón, la entrada UDR de U de 735 a la posición 823. Entonces aquí ya hicimos el recorte correspondiente al escalón del 50, recorte de datos del escalón del 50 al 60%, son ascendentes. Ahora vamos a graficar en la posición 2 del arreglo. Entonces del arreglo 2.3 en la posición 2 vamos a graficar los datos recortados. Entonces activamos la rejilla y vamos a graficar plot 2D. Entonces vamos a graficar con respecto al tiempo recortado. Entonces YR la salida y UR la entrada. Damos un título al gráfico. Entonces lo vamos a llamar, entre comillas simples, datos recortados 50 al 60%. Etiquetamos los ejes. Entonces X label, tiempo, entre comillas dobles,
el eje del tiempo y YLabel la magnitud de la salida. Ahora procedemos a hacer el traslado de los datos. Entonces vamos a hacer lo que es traslado de los datos, traslado de datos del escalón del 50 al 60%. Entonces vamos a definir la variable tiempo trasladado, TT, va a ser igual de TR y a este le vamos a restar la primera posición de TR, posición 1, para arrancar con condiciones iniciales iguales a 0. Ahora YR, entonces va a ser igual a YR menos la primera posición del vector de salida y UR. Acá sí no podemos restar la primera posición porque habíamos visto que el cambio es del 10%. En el recorte el vector del escalón estaría valiendo, todas las posiciones valen 60, entonces tenemos que crear un escalón del 10%, del cambio que es del 50 al 60 es un cambio del 10%, entonces a cada posición le tenemos que restar 50 para que sea un cambio del 10. Entonces lo que vamos a hacer es que a todas las posiciones, o sea, al vector VR le vamos a restar 60. Le vamos a restar 50 para que nos dé el escalón del 10%. Y vamos a graficar. Entonces ya tenemos los datos. Aquí tenemos que es YT y aquí VT. Estamos ya con los datos trasladados. Entonces vamos a graficar los datos trasladantes con un subplot en la posición del arreglo 2, 3, en la posición 3. Vamos a graficar, entonces activamos la rejilla, es grid, plot 2, D. Entonces vamos a graficar contra el tiempo trasladado, lo que es la salida trasladada y la entrada trasladada. Colocamos un título al gráfico, entre comillas simples, y vamos a decir que estos son los datos trasladados de 50 al 60%. Cerramos las comillas simples. Siempre hay que tener cuidado, por acá me faltó cerrar comillas simples. Vamos revisando. Vamos a etiquetar los ejes, entonces vamos a copiar lo que es XLabel y YLabel, vamos a copiarlos y los pegamos acá. Ya tenemos listos los ejes. Entonces vamos a verificar hasta el momento que el código se encuentre bien. Vamos a compilar, entonces vamos a guardar. Y recordemos que el código debe estar guardado en la misma carpeta donde se encuentran las funciones y la base de datos. Entonces la carpeta la había creado en el escritorio, la había llamado PorkSort, y aquí podemos ver que ya están las otras funciones. Entonces recordemos que hay que guardarla con la extensión .sce para no tener problemas. Entonces la vamos a llamar por underline sort. Vamos a guardarla. Vamos a decirles file, salvar como, para no tener problemas. Buscamos en el escritorio la carpeta y la vamos a guardar con la extensión SCE.
Ya tenemos listo el código, ahora lo vamos a ejecutar. Miremos qué errores tenemos. Entonces el error que tenemos es porque no tenemos enrutada la carpeta. Entonces tenemos que buscar aquí en la parte superior por el visor de archivos, por el File Browser. Entonces le damos acá en la carpeta y buscamos la carpeta donde estamos trabajando, que para este caso se llama Porsor, y le decimos abrir. Entonces aquí al lado izquierdo ya tenemos los archivos que hemos creado hasta el momento. Entonces ahora volvemos al código, lo ejecutamos, vamos a ver qué problemas tenemos. Bueno, me dice que el archivo de datos no se encuentra, entonces vamos a buscarlo, el archivo, y lo copiamos en la carpeta. Entonces aquí podemos ver ya en el visor al lado izquierdo, en la parte superior, el nombre del archivo ya fue cargado, ya aparece en la ventana del directorio. Ahora sí vamos a ejecutar el código. Hay que recordar que la extensión del archivo debe estar correcto, si no, no carga la base de datos. Entonces ahora vamos a correrlo, vamos a ejecutar. Bueno, aparece un problema en la línea 10, vamos a verificar. Acá falta lo que es la coma. Ahora sí, ejecutamos y salvamos. Y aquí tenemos, hasta el momento ya nos ha graficado lo que es los datos recortados. Vamos a ver qué problema tenemos con los datos trasladados. Bueno, tenemos problema de digitación al definir la variable del gráfico. Entonces vamos a corregir. Miremos en qué línea nos está sacando el error, es en la línea 30. Xlabel. Ejecutemos nuevamente el código. Y ahora ya tenemos las gráficas correspondientes. Tenemos la base de datos, el recorte de los datos y los datos trasladados. Aquí podemos ver el recorte que fue del 50 al 60. Entonces tenemos todos los datos correspondientes al 60. Y ya tenemos lo que es los datos trasladados con condiciones iniciales iguales a 0, de tiempo 0 y salida 0, y el escalón del 10%, como lo podemos ver en la gráfica. Entonces continuemos ya. Luego de hacer el recorte y traslado de los datos, vamos a proceder a calcular lo que es el periodo de muestreo. Entonces vamos a calcular, vamos a hacer lo que es el cálculo del periodo de muestreo. Entonces recordemos que para calcular el periodo de muestreo se utiliza, a partir de la base de datos, se utilizan unas fórmulas. Entonces sabemos que el periodo de muestreo va a ser el último tiempo, va a ser el tiempo que está en la última posición del vector de datos trasladados dividido el número de datos menos 1. Entonces la fórmula sería que T sub m va a ser igual a TTF, que corresponde al valor que está en la última posición de los datos trasladados. Esto dividido n, que es el número de datos, menos 1. O sea, esta es la forma de encontrar el periodo de muestreo. Entonces vamos a mirar el tamaño de los datos. Vamos a definir una variable sizeTT, va a ser igual, utilizamos la función length, para que nos devuelva cuál es el tamaño del vector de datos del tiempo trasladado. Luego vamos a encontrar el valor
de tiempo que está en la última posición del vector de datos trasladado. Entonces decimos que TTF va a ser igual a TT de sin TT. Va a ser igual a TTF. Entonces el periodo de muestreo va a ser igual a TTF dividido sin DTT menos 1. Y vamos a mostrar, entonces decimos diffs, entre comillas simples, entonces vamos a decir que TTF, vamos a mostrar el tiempo final, entonces decimos que el tiempo final del vector de tiempo trasladado es, y a su vez vamos a mostrar también lo que es el periodo de muestreo. Entonces decimos que llamamos a la variable t sub m, que es el periodo de muestreo. Entonces vamos a decir que el periodo de muestreo es, y cerramos con comillas simples. Entonces vamos a verificar. Ya en video anterior habíamos verificado que el periodo de muestreo con que se hizo la toma de datos fue de 0.11 segundos. Vamos a ver si ese valor nos coincide. Entonces vamos a verificar en la ventana de comandos. Bueno, tenemos un error acá con la Xlabel. Vamos a corregir nuevamente acá en la línea 40 y 42 y vamos a graficar. Bueno, entonces ya tenemos nuevamente la gráfica y vamos a mirar los resultados. Entonces aquí tenemos que el periodo de muestreo efectivamente es de 0.11 y el valor que está en la última posición del vector de tiempo trasladado es 9.68 segundos. Aquí en la parte superior, en el visor de variables, podemos ver que el tamaño de los vectores es de 89 por 1. Y el tamaño de la base de datos es de 2318 datos. Bueno, entonces ahora el paso siguiente es el calcular el valor medio de la salida para poder calcular lo que es la ganancia. Entonces vamos a calcular, vamos a colocar cálculo del valor medio de la salida. Entonces recordemos que el valor medio de la salida por estadística se calcula los últimos 20 datos. Entonces vamos a definir una variable que se llama la vamos a llamar delta y. Entonces llamamos la función mean, nos ayuda a calcular el valor medio. Entonces le vamos a decir que me calcule el valor medio de la salida que es yt, salida trasladada desde la posición, desde el tamaño de la base de datos, que va a ser, ya la hemos encontrado, que es la definimos como sin tt, hasta menos 20 hasta sin tt. Entonces, de esta forma calculamos el valor medio de los últimos 20 datos. Para este caso, pues los vectores trasladados son de 89 datos. Entonces acá esta variable SITT se cargaría con el valor 89. Entonces tenemos que es 89 menos 20 me da 69. Entonces aquí la media se calcularía desde 69 hasta 89. Ahora vamos a calcular lo que es la ganancia.
Entonces, cálculo de la ganancia. Entonces, K, que es la ganancia, va a ser igual al delta de Y, que es el cambio de la salida con respecto al cambio de la entrada. Delta de Y dividido UDT 1. UDT 1 va a tener el valor de 10, que es todas las posiciones del vector de UDT van a tener valor 10. Entonces, aquí estamos cogiendo lo que es la primera posición del vector de entrada traslado. Y vamos a mostrar el valor de la ganancia. Entonces decimos diff entre comillas simples. Entonces decimos que la ganancia es faltó acá colocar la variable. Entonces decimos cada coma, la ganancia es, y vamos a calcular el valor de AK. Entonces decimos que A va a ser igual, recordemos que el valor de A es la amplitud del escalón. Entonces A va a ser igual a UDT de 1, o sea, va a ser igual a 10. Y AK, o sea, el valor de A por K, entonces va a ser igual a A multiplicado por K. Entonces aquí hallamos el término de AK. Ejecutemos el código para ir revisando. Entonces miremos acá en la ventana de comandos, tenemos periodo muestreo .11, el tiempo final del vector de tiempos trasladados y la ganancia, que es 1.0271. Ahora vamos a crear la matriz de datos trasladados. Entonces vamos a hablar acá, matriz de datos trasladados. Entonces vamos a definir una variable que la vamos a llamar ZT. Entonces ZT entre corchetes. Entonces TT va a estar compuesta de la vector de tiempos trasladados, salida y entrada. Vamos a calcular lo que es el periodo de refresco que vamos a necesitar para poder hacer la simulación y validación en SICOS. Entonces es la misma forma de cálculo. Entonces vamos a calcular, entonces, cálculo del periodo de refresco para SICOS. Entonces vamos a venir a la variable txcox, va a ser igual al tamaño de los datos trasladados a sin tt multiplicado por el periodo de muestreo. Y vamos a mostrar el valor diffs. Entonces decimos de txcox, coma, luego en comillas simples, entonces decimos periodo de refresco para SCOX es 2 puntos. Cerramos. Vamos a decir que el periodo de refresco para SCOX es tcos. Bueno, vamos a necesitar luego para la parte de simulación en SICOS. Entonces de ahí tenemos que llevar unas variables. Entonces vamos allá en la variable b punto,
values igual a yt desde la posición 1 hasta el sizeTt. Entonces aquí lo que estamos haciendo es llevando ya los valores experimentales, o sea, los datos trasladados los vamos a llevar a Exicos. Entonces aquí vamos ya lo que es la salida en la variable b. Entonces ya cuando se haga la simulación en Exicos se va a utilizar lo que es un from workspace, y ese from workspace se va a encargar de llevar desde la ventana de comandos los valores de yt y de vt para poder hacer la validación. La misma variable vamos a guardar lo que es el tiempo, entonces b time va a ser igual de tt de 1 hasta sizeTt. O sea, estos dos vectores tienen que tener el mismo tamaño. Bueno, ahora vamos a construir lo que vamos a hacer los cálculos para encontrar los modelos de primero y segundo orden. Entonces vamos a definir acá, vamos a comentar, entonces vamos a hallar, entonces vamos a calcular cálculo de modelos por primer orden y sort de segundo orden. Entonces ahora vamos a calcular lo que son los tiempos T1 y T2 en base a la curva de reacción. Entonces primero vamos a trabajar con el modelo de primer orden. Entonces vamos a trabajar lo que es modelo por y en el modelo por vamos a encontrar lo que son los tiempos T1 para el punto 283%, para el 28.3% y T2 para el 63.2%, según el método de curva de reacción. Entonces aquí vamos a llamar lo que son las funciones correspondientes. Entonces con el comando exec vamos a llamar la función que ya hemos llamado como interpolación underline m mayúscula punto sci coma -1. Entonces recordemos que el valor de -1 es para que no nos arroje en la ventana de comandos todo el código de la función. Y hay que tener cuidado con las comillas. Entonces llamamos entre comillas simples con el nombre de la función y la extensión .sci. Entonces acá vamos a definir ya en base a la plantilla. Entonces decimos que T1, el tiempo 1, y la salida. Entonces esta función nos va a arrojar el tiempo y la salida correspondiente para el 28.3% y el 63.2%. Entonces vamos a llamar para T1, entonces para los que son T1, entonces T1Y de 283, o sea, los valores del tiempo y la salida para el 28.3%. Entonces va a ser igual a interpolación underline m, y las variables de entrada van a ser tt, yt, y aquí le decimos cuál es el porcentaje, que es 0.283, o sea el 28.3%, y lo que es delta de y. Entonces lo mismo vamos a hacer para el 63.2%. entonces copiamos esta línea de código, la pegamos acá abajo, y ya lo que vamos a pedir lo que es T2 y y de 632, o sea el 63.2%. entonces y
de 632. Y aquí el valor va a ser punto 632. De delta de Y. Luego vamos a calcular la constante de tiempo y el retardo. Cálculo de T, constante de tiempo, y de teta, del retardo. Entonces para este vamos a llamar la función, entonces con exit vamos a llamar la función teta, esa es la que se encarga de devolvernos teta underline t, los valores de teta y los valores de t. Teta underline t punto sci, comillas simples, menos 1. Entonces nos va a arrojar esta función lo que es teta y t. Llamamos la función teta underline de t mayúscula, y las variables de entrada van a ser t1 y t2. Y vamos a mostrar diffs, te vamos a mostrar entre comillas simples. Entonces decimos que la función de transferencia por es, dos puntos, cerramos comilla simple. Entonces aquí ya lo que vamos a hacer es mostrar la función de transferencia de primer orden. Entonces aquí con un printf, entonces entre comillas dobles, hacemos salto de línea, acá es la n, y vamos a tabular dos veces. Y le vamos a decir en qué formato van a salir los valores de los parámetros de la función de transferencia. Entonces en formato float, le decimos porcentaje f, aquí por e, o sea, estamos construyendo la función de transferencia, elevado, aquí sí que aquí sería lo que es el valor del retardo, entonces lo vamos a mostrar en formato también float, por s, o sea, aquí estamos construyendo lo que es el numerador, o sea, lo que es k por e a la menos teta s. Acá me falta el signo menos del formato de la función de transferencia de primer orden. Luego vamos a hacer un salto de línea para construir lo que es el denominador. Entonces saltamos la línea, salto de línea, y vamos a tabular también dos veces. Entonces acá es la t para tabular, y vamos a colocar aquí una cantidad de líneas, y ahora las ajustamos. Este sería para hacer el cociente. Luego vamos a volver a hacer el salto de línea, y ahí vamos a tabular para colocar los valores del denominador. Entonces vamos a tabular también dos veces, y aquí es donde vamos a colocar el valor. Entonces porcentaje f, el valor de la constante de tiempo, o sea, aquí iría el término t por s, y vamos a dar un espacio acá para colocar el signo más 1,
Y ahora sí vamos a colocar en su orden las variables. Entonces va a ir K en su orden, luego teta y por último T mayúscula. Entonces vamos a ejecutar el código hasta el momento para ir, vamos a compilarlo para ir corrigiendo si hay algún error. Bueno, entonces aquí tenemos lo que son las curvas. Vamos a revisar en la ventana de comandos. Tenemos un problema en la línea 86. Vamos a ver cuál es el problema. De pronto en el llamado a la función vamos a verificar. Bueno, entonces el error que se encontró era que en la función θ underline t. El error es que acá se había colocado paréntesis y recuerden que cuando define una función las salidas deben ir entre corchetes, como lo podemos ver acá, y las entradas, las variables de entrada deben ir entre paréntesis. Acá el error que se había cometido era que se habían colocado las variables de salida de la función entre paréntesis. Ya se corrigió. Entonces volvemos a ejecutar el código, volvemos a la ventana de comandos y aquí ya podemos ver que ya nos arroja correctamente la función. Entonces aquí ya nos arroja el periodo de muestreo, el tiempo final, la ganancia, el periodo de refresco y la función de transferencia de primer orden. Entonces aquí nos dice que la función de transferencia es 1.027173 que multiplica a e a la menos 0.670989 por s sobre 1.833 por s más 1. Entonces aquí acabamos de encontrar lo que es la función de transferencia de primer orden con retardo. Entonces ahora vamos a continuar con lo que es la función de transferencia de segundo orden. Entonces vamos a colocar acá el comentario. Vamos a comentar, vamos a encontrar lo que es ya el modelo de segundo orden. Entonces aquí vamos a calcular o vamos a encontrar es el modelo SOR, modelo de segundo orden. Entonces para ello vamos a hacer algo similar, pero entonces ya lo que vamos a hacer son tres tiempos, T1, T2 y T3, y las salidas correspondientes del 15, 45 y 75%. Entonces vamos a definir acá, entonces vamos a llamar la función de interpolación también, entonces T1 y y de 15. Vamos ya lo que es T1 y de 15, T2 de 45 y T3 de 75%. Entonces T1, y de 15, entonces va a ser igual, llamamos otra la función interpolación underline m. Las variables de entrada van a ser el tiempo trasladado, la salida trasladada y aquí ya es punto 15, o sea el 15% de delta de y. Entonces copiamos esta línea de código. Entonces aquí ya vamos a hallar el tiempo 2, entonces T2 de 45 y aquí ya va a ser es punto, o sea el punto 45% y T3 de 75
Entonces y de punto 75 de delta de y. Ahora vamos a calcular lo que es la pendiente. Entonces aquí ya vamos a empezar a hacer las variables para el sistema de segundo orden. Entonces recordemos las variables, las ecuaciones. Entonces vamos a hallar la pendiente x, que la vamos a llamar m. Vamos a empezar a construir ya lo que son estas ecuaciones para el sistema de segundo orden. Entonces vamos a hallar aquí lo que es la pendiente. Entonces decimos que la pendiente va a ser igual a T2 menos T1, siguiendo la ecuación. Eso va a ir dividido entre T3 menos T1. Son los valores que nos va a arrojar la función de interpolación underline m. Y ahora vamos a llamar la función que nos va para encontrar lo que es el coeficiente de amortiguamiento, la frecuencia natural. Entonces vamos a llamarla set. Entonces llamamos la función que definimos, que la llamamos e. Entonces entre comillas simple, e underline omega sub n underline teta punto SCI, cerramos la comilla simple, menos 1. Entonces vamos a llamar las variables. Entonces decimos que e w sub n teta te la vamos a llamar teta 2 para no confundirnos con teta de primer orden. Va a ser igual, te llamo la función e underline w sub n underline teta, y las variables que nos va a arrojar te va a ser entre paréntesis, en las que vamos a ingresarle va a ser la pendiente y los tiempos T1, T2 y T3. Y aquí vamos a construir el numerador. Entonces recordemos vamos a hallar el numerador. Entonces num va a ser igual a k, que multiplica a omega sub n por omega sub n. O sea, este término sería el k por omega sub n al cuadrado, el término del numerador. O sea, sería de la función de transferencia este término de acá, k, que multiplica omega sub n al cuadrado. Estamos construyendo la función de transferencia. Ese sería el numerador, parte del numerador. Y el denominador, te vamos a decir que el denominador va a ser 1 2 que multiplica a omega sub n por epsilon y omega sub n por omega sub n. O sea, sería omega sub n al cuadrado. Ahí tenemos lo que es el numerador y el denominador de la función de transferencia de segundo orden. Y ahora vamos a mostrar en pantalla la función de transferencia. Entonces le decimos this, entre comillas simples. Entonces la función de transferencia sort es dos puntos, cerramos comillas simples, y con printf, entonces decimos printf, vamos a mostrar entre comillas dobles. Entonces vamos a hacer salto de línea
la que es la n, y vamos a tabular también 2 veces. Y vamos a construir. Entonces vamos al primer parámetro entre formato float, va a corresponder a los términos que ya describimos arriba. Vamos a construir aquí la función de transferencia, entonces que multiplica a e elevado a la menos, sigue el otro término, formato float, por s, multiplicado por s. Saltamos línea y tabulamos 2 veces. Vamos a colocar, luego vamos a colocar acá lo que es el denominador. Entonces vamos a hacer un salto de línea y vamos a tabular. Entonces para que es la n, tabulamos, vamos a tabular 2 veces. Y aquí seguiría el término s a la 2. Entonces sería s a la 2 más, aquí seguiría un valor, otro valor flotante, porcentaje f, multiplicado por s mayúscula, más el último término del denominador, también en formato float, porcentaje f. Y ahora sí seguirían los valores de las variables, entonces serían num, luego sigue teta 2, luego acá colocamos 2 que multiplica a omega sub n por el epsilon, y de último iría el omega sub n al cuadrado, o sea, omega sub n por omega sub n. Entonces vamos a compilar el código y miremos los resultados en la ventana de comandos. Entonces ejecutamos y vamos a mirar. Entonces vamos a mirar acá, tenemos un problema con una variable omega sub n. Entonces vamos a revisar. Bueno, el error se encuentra aquí en lo que es la línea 98, donde coloqué omega sub nt y es omega sub n. Entonces corrijamos acá y volvemos a ejecutar el código. Revisemos nuevamente y ahora ya tenemos en pantalla la función de transferencia de segundo orden con retardo. Entonces aquí tenemos lo que es la forma k por e, o sea, estaría el término k omega sub n al cuadrado. Y recordamos la función de transferencia es esta, k omega sub n al cuadrado, que multiplica a e a la menos teta s sobre s2 más 2 epsilon omega sub ns más omega sub n al cuadrado. Entonces esa es la función de transferencia que tenemos acá. En el denominador tenemos s a la 2 más 2.84 por s más 1.273821. Entonces acá ya encontramos lo que es las funciones de transferencia de primero y segundo orden a partir de la base de datos trasladada. Entonces ahora vamos a continuar. Entonces lo que vamos a hacer es las validaciones de las funciones de transferencia encontradas, las vamos a confrontar con los datos reales. Entonces vamos a hacer lo que son las validaciones. Entonces vamos a hacer la primera validación del sistema de primer orden. Entonces vamos a hacer la validación primer orden.
Entonces vamos a definir dos variables auxiliares. Entonces vamos a definir una variable y1, unos vectores vacíos, y1 y y2, y1 igual, y1 igual, y1 igual. Entonces definimos dos salidas. Otra variable que necesitamos auxiliar, entonces vamos a definir la tau aus1, también con un vector vacío. Y vamos a definir un for, un ciclo for. Entonces decimos for, desde n igual a 1, desde la posición 1 hasta el tamaño de los datos trasladados, o sea, site.tt. En esta variable tenemos lo que es el tamaño de los datos trasladados, o sea, desde 1 hasta ese valor, o sea, sería desde 1 hasta 89 que es el tamaño de los datos trasladados para este caso. Entonces aquí lo que vamos a hacer es construir la función de transferencia. Lo que vamos a hacer es encontrar la respuesta en el tiempo en base a las funciones de transferencia que encontramos. Entonces lo que vamos a hacer es construir esta función de transferencia. Y de t es igual a por k, que multiplica a 1 menos e a la menos t menos θ sobre tau. Y recordemos que el término u de t menos θ vale 1. Entonces por eso no lo vamos a tener en cuenta en el código. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces vamos a definir, es recomendable partir la ecuación y de t para que nos quede más fácil la codificación. Entonces la variable t auxiliar, t aus1 de n va a ser igual desde tt de n menos θ Entonces aquí lo que definí fue el término de la función exponencial de la salida, o sea, este término de acá. Ese término fue el que definí ahí. Ahora vamos a decir que y1 de n va a ser igual a k, que multiplica, abrimos paréntesis, 1 menos, o sea, aquí ya estamos construyendo ya la ecuación para la salida, y de t, es 1 menos e elevado a la menos t aus 1, que es ese componente que ya se definió arriba, de n, multiplicado. Entonces tenemos t menos t aus 1 de n dividido entre t. Cerramos paréntesis, punto y coma. Entonces acá vamos a hacer una verificación porque se nos puede presentar a futuro un problema de incompatibilidad en formato de los datos. Entonces es recomendable verificar si la salida es un complejo o es un número real. Hay veces que si sea la salida, el valor de la salida sea un valor real, el programa hay veces que me colocan la salida como compleja, con la parte imaginaria 0. Entonces lo que vamos a hacer es verificar eso. Entonces vamos con un if, entonces decimos if real de y1 de n, entonces vamos a verificar cada valor de la salida,
en la iteración del for, que los valores, o sea, lo que vamos a hacer es extraer solamente la parte real en el caso de que alguno de los valores nos dé complejo. Solamente extrae la parte real, porque la parte imaginaria va a ser 0. O sea, él me muestra la parte imaginaria, pero me la va a mostrar en formato complejo. Por ejemplo, 3 más 0j. Realmente el valor es 3, no es un valor complejo. Entonces lo que vamos a hacer es extraer la parte real de cada uno de los valores de la salida. Entonces vamos a verificar eso. Entonces decimos que si es real, entonces, y a la vez es menor que 0, menor o igual que 0, porque también me puede dar que la salida me dé valores negativos. Entonces lo que vamos a hacer es que esos valores negativos los vamos a volver 0 para poder que la salida arranque en condiciones iniciales iguales a 0. Eso es lo que estamos verificando acá. Entonces estamos verificando la parte real. Entonces si esa parte real es menor o igual a 0, entonces y2 de n, o sea, esta otra salida auxiliar, va a ser igual a 0. De lo contrario, entonces con un else if, de lo contrario, verificamos otra vez la parte real de y1 de n. Entonces vamos a verificar si es mayor que 0. Entonces, y2 de n debe ser igual a y1 de n. Esta verificación, con esta verificación nos aseguramos de no tener incompatibilidad o que nos saque error el código cuando de pronto alguna de las salidas, de los valores de la salida, sea un complejo o sea un valor negativo. Entonces si el valor es complejo, solamente me coge la parte real, y a la vez verificamos que sea menor o igual a 0. Si es menor o igual a 0, ese valor lo convertimos en 0. De lo contrario, entonces el valor va a ser el valor real, pues, que nos está generando la salida en la iteración del for. Y terminamos con un end. Terminamos lo que es el if y terminamos el for. Entonces aquí tenemos ya lo que es la validación de Y, del sistema de primer orden. Ahora vamos a hacer la validación para el sistema de segundo orden. Pero vamos a graficar primero la respuesta del modelo que encontramos. Entonces vamos a hacer un subplot, continuando con el arreglo gráfico. Desde el arreglo 2,3 vamos a colocarlo en la posición 4. Activamos la rejilla, es grid, y vamos a graficar plot 2D. Entonces vamos a graficar lo que es con respecto al tiempo trasladado. Entonces vamos a comparar lo que son la salida real, los datos reales con respecto a Y2, que es donde tenemos los datos de la salida Y de T de primer orden. Vamos a colocarle un título al gráfico. Entonces vamos a decir que aquí lo que vamos, entre comillas simple, vamos es a graficar los datos trasladados, los datos reales, contra versus el sistema estimado, que es el que acabamos de encontrar, el sistema por. Cerramos y colocamos xlabel. Entonces vamos a colocar lo que es el tiempo en el eje X y vamos a colocar ylabel
la magnitud de la salida. Entonces vamos a ejecutar el código para ir revisándolo. Con control S salvamos y F5 ejecutamos. Entonces vamos a verificar. Entonces efectivamente aquí tenemos ya la validación. Entonces da los datos, el recorte, el traslado. Y aquí en la tercera posición del arreglo gráfico tenemos los datos trasladados, los datos experimentales versus la respuesta del sistema de primer orden con retardo que acabamos de encontrar. Entonces aquí podemos ver la curva de color azul corresponde al sistema estimado y la curva de color oscuro son los datos reales. Entonces ahí podemos ver el ajuste que hay entre las curvas. Entonces vamos a hacer algo similar. Vamos a hacer el código para el sistema de segundo orden y vamos a ver también la ventana de comandos. Bueno, aquí parece un error en la línea 125. Vamos a ver qué pasa. Bueno, es un error de digitación. Era quitarle ese valor de E. Vamos a volver a ejecutar. Y ya tenemos bien ya la ventana de comandos. Entonces continuamos con el código. Entonces vamos a hacer lo que es la validación para el sistema de segundo orden, para el sistema SOR. Entonces vamos a colocar aquí lo que es validación SOR, sistema de segundo orden. Entonces de igual forma, de forma similar, vamos a definir acá unas variables auxiliares. Entonces vamos a definir una variable Y3, vectores vacíos, Y4, un TAUS2, y otra variable auxiliar 2. Vamos a requerir acá que ya la salida ya es más compleja para un sistema de segundo orden. Entonces vamos con un for, nuevamente utilizamos un for desde n igual a 1 hasta el tamaño de los datos trasladados. Entonces vamos a construir por partes la ecuación de salida general del sistema de segundo orden, que es esta, sería esta, la que acabo de resaltar. Entonces vamos a construir esta ecuación. Por recomendación es mejor construir por partes la ecuación y luego llamar las partes y construir la ecuación de una forma por módulos. Es muy recomendable trabajar así a la hora para poder corregir y encontrar más fácil los errores. Entonces vamos en TAUS, la variable TAUS2 de n. Entonces en esta vamos a hacer un término de la ecuación. Entonces va a ser igual a epsilon que multiplica a omega sub n, y esto multiplica a tt de n menos teta. Entonces acá este término corresponde, si miramos la ecuación, corresponde a este término que estoy resaltando acá, que es esa parte del exponente. Ahora en otra auxiliar 2 de n va a ser igual a coseno. Entonces va a ser coseno de omega sub n que multiplica a la raíz cuadrada SQRT, raíz cuadrada
de 1 menos epsilon al cuadrado, y esto multiplica a tt de n. Entonces este corresponderá a este otro término de la ecuación, este término que resalto, coseno, el coseno del ángulo. Ahí está ya construido ese segundo término. Y ahora vamos a definir la salida y de 3 de n. Entonces va a ser igual a AK menos AK que multiplica. Entonces exponente de menos tau 2 de n por tau 2 de n. Entonces aquí ya estoy completando la función de la ecuación de la salida y sub t para un sistema de segundo orden. Entonces, de igual forma como hicimos en la validación de primer orden, vamos a hacer la verificación de la parte real de la salida, y a la vez vamos a verificar si tiene valor negativo. Esos valores negativos los vamos a llevar a 0. Entonces lo vamos a hacer también con un if. Entonces decimos sí. Entonces vamos a verificar la parte real de y3 de n es menor o igual a 0. Entonces y de 4, esta variable auxiliar y de 4 de n va a ser igual a 0. Entonces aquí estamos preguntando si esa parte real tiene valores negativos, entonces automáticamente me los convierta en ceros, para que la salida arranque en 0 también, para poder hacer la validación con los datos reales. Entonces aquí de lo contrario, else if, entonces también la parte real de y3 de n es mayor que 0, entonces y4 de n va a ser igual a y3 de n. Aquí terminamos el if, terminamos el for y vamos a graficar. Entonces vamos a copiar esta parte de código aquí, la parte superior, para ganar tiempo. Control C y Control V. Entonces ya lo adecuamos. Entonces ya va a ser en la posición 5. Le vamos a graficar la respuesta del sistema de segundo orden. Y aquí vamos a comparar compararlo con la salida Y4. Los datos reales con la salida Y4. Y aquí el título va a ser trasladados versus sistema SOR. Y las etiquetas van a ser las mismas. Entonces vamos a ejecutar el código y miremos las respuestas. Bueno, vamos a verificar. Ahí tenemos un error en codificación, nos dice que error en la línea 132. Vamos a ver qué problema tenemos. Bueno, entonces debe ser un problema acá de digitación de la ecuación. Vamos a ver. Entonces, continuando con la revisión, miramos que acá en la línea 132 y 33 faltó cerrar un paréntesis. Faltó cerrar el paréntesis de la función coseno. Aquí podemos ver. Entonces aquí faltó colocar cerrar con paréntesis. Vamos a volver a ejecutar el código. Bueno, hay otro error. Revisemos. El error faltó aquí multiplicar. Faltó en la línea 132. Aquí faltó colocar el por.
ejecutemos. Bueno, continúan los errores. Ahora el error es en la línea 135. Verificar en la línea 135. Bueno, entonces en la línea 35 el error es un error de digitación. Faltó colocar aquí bien el den. Faltaba la letra N. Entonces vamos a ejecutar el código. Y ahora sí tenemos ya la respuesta del sistema de segundo orden. Entonces podemos ver la curva de color azul, es la respuesta del sistema de segundo orden. Y la curva oscura corresponde a los datos trasladados. Entonces ahora vamos a proceder a encontrar, vamos a calcular los errores y la función de costo para mirar cuál de las dos funciones de transferencia, cuál de los dos modelos es mejor, cuál de los dos es el que mejor se ajusta a la dinámica de los datos reales. Entonces continuemos con el código. Vamos a calcular lo que son los errores, sumatoria de los errores al cuadrado. Vamos a calcular cálculo de la sumatoria de errores al cuadrado. Entonces, retomando lo que se había visto ya en clases anteriores, entonces vamos a definir que suma de errores al cuadrado, sum equat 1, entonces va a ser igual a, entonces vamos a calcular la que es la de primer orden, que sería y sub 2, y la de segundo orden es y sub 4, entonces va a ser y sub t, vamos a calcular los errores. Recordemos que el error es el dato real menos el dato estimado, entonces es y de t menos y2, esto lo transponemos multiplicado por yt menos y2. De esta forma se calcula la sumatoria de los errores al cuadrado. O sea que esta línea de códigos corresponde a la sumatoria de los errores al cuadrado para el sistema de primer orden. Entonces copiamos y de igual forma los vamos a calcular para el sistema de segundo orden. Entonces sumatoria, sum equal 2 va a ser igual a y de t menos y de 4 traspuesto por y de t de y4. Ahora vamos a calcular las funciones de costo. Entonces vamos a definir qué es el cálculo de las funciones de costo. Recordemos la fórmula para encontrar la función de costo. Entonces sabemos que la función de costo va a ser igual a un medio, o sea, 0.5, que multiplica a la sumatoria de los errores al cuadrado. Entonces vamos a implementar las ecuaciones. De la primera, J1, que es la que va a corresponder al sistema de primer orden, entonces J1 va a ser igual a 0.5 que multiplica a sum equal 2 equal 1, sum equal 1, y J2 va a ser igual a 0.5 que multiplica a sum equal 2.
Ahora lo que vamos a hacer es vamos a mostrar las funciones de costo, de dips entre variable, entre comillas simple. Entonces vamos a decir que J2, primero definimos la variable J2, y vamos a decir la función de costo para el sistema segundo orden, o sea, esta correspondiente a la función de costo para el sistema SOR es, luego para el sistema 1, entonces J1, entonces decimos entre comillas simples la función de transferencia, la función de costo para el sistema SOR es, dos puntos, cierro comillas, entonces vamos a verificar, entonces control S para salvar, F5 para ejecutar. Entonces vamos a la ventana de comandos, miremos los resultados. Bueno, hay un error, línea 145, revisemos. Bueno, por acá se nos quedó un EN, borrémoslo, volvemos a ejecutar y salvar. Bueno, otro error, se definió mal la variable SUNEQUA2, vamos a revisar acá. Son errores de digitación. Bueno, acá volvamos a ejecutar y revisemos. Ahora sí tenemos los resultados en la ventana de comando. Entonces nos dice que la función de costo para el sistema de... bueno, vamos a revisar aquí también en los mensajes. J1 es para por y J2 es para SOR. Entonces volvemos a ejecutar. Entonces nos dice, tenemos que la función de costo para el sistema de primer orden es 1.14 y la función de costo para el sistema de segundo orden es 4.7. Entonces, de acuerdo a esto, pues ya podemos decir que la mejor función de costo, el mejor modelo es el modelo de primer orden, por tener una función de costo menor, tener un valor menor. De todas maneras, vamos a hacer la verificación para que automáticamente el código me diga cuál de las dos funciones es la mejor. Entonces vamos a hacer esa parte de código. Entonces vamos a hacer lo que es la selección del mejor modelo. Entonces, selección del mejor modelo, utilizando el criterio de J, la función de costo. Esto lo vamos a hacer de forma muy sencilla con un ciclo if. Entonces decimos if. Entonces también es recomendable verificar utilizar esta función real para verificar y no tener errores, solamente verificar lo que es la parte real. Entonces real J1. Vamos a preguntar si J1 es menor que J2, ¿cierto? Real de J2 entonces vamos a sacar el mensaje. Entonces dips, el mejor modelo es el de primer orden, el mejor modelo es el por. Y también vamos a mostremos la función de transferencia. Entonces lo vamos a hacer con un printf. Entonces aquí vamos a aprovechar ya ese código que lo habíamos hecho en líneas anteriores. Entonces vamos a buscar acá, ya lo tenemos en la línea 88. Le vamos a copiar esta línea de código, control C, y la vamos a pegar, control V. Entonces ahí ya tenemos lo que es
la verificación cuando J1 es menor que J2. Y lo mismo vamos a hacer la verificación cuando J2 es menor que J1. Entonces aquí vamos a decirle con un else if, entonces de lo contrario, sí. Entonces vamos a verificar la parte real de J2. Entonces si J2 es menor que la parte real de J1, entonces que me muestre, te voy a copiar esta parte de acá, entonces ya es el de segundo orden. Si J2 es menor que J1, entonces el mejor modelo es el de segundo orden. Y vamos a copiar también aquí de la parte superior la plantilla para mostrar el sistema de segundo orden. Entonces la copiamos y la pego acá. Entonces vamos a verificar acá. Entonces la función de transferencia por es esta, la función de transferencia sobre es esta. Entonces ya queda listo. Vamos a correr el código, guardamos y corremos y vamos para la ventana de comandos. Entonces aquí ya quedó listo el código. Entonces aquí ya sale el mensaje, el mejor modelo es el de primer orden y la función de transferencia correspondiente es esta. Bueno, ahora vamos a continuar. Entonces ya tenemos la codificación con la validación y la obtención, y ya con los modelos de primero y segundo orden ya obtenidos. Ya el siguiente paso es hacer una validación en Xicos. Entonces vamos a hacer los modelos. Entonces vamos a hacer el modelo en Xicos con las funciones de transferencia y vamos a aplicar otro criterio para darle mayor fuerza al de función de costo, que es el criterio IAE, que corresponde, es un criterio que se utiliza más que todo para controladores PID, para mirar el rendimiento, pero también nos sirve en esta parte para mirar cuál de los dos modelos es el que mejor se ajusta a la dinámica del sistema real. Entonces ahí en Xicos vamos a implementar también esa parte, el criterio IAE. Entonces continuemos. Entonces vámonos para Xicos. Entonces el modelo que vamos a construir es el que muestra en pantalla, es este. Entonces lo vamos a hacer desde cero, aquí ya está construido, pero lo vamos a construir para explicárselos de forma detallada. Entonces vamos a crear aquí un modelo nuevo y vamos a cerrar este. Y por acá tengo los bloques para ganar tiempo, entonces voy a buscar los bloques. Bueno, entonces acá ya tengo mi archivo auxiliar de bloques, de los bloques que más he utilizado. Entonces de acá, para agilizar el trabajo, entonces copio los bloques para hacer la validación. Entonces para este caso necesitamos lo que es un step. Abrimos una hoja en blanco en Xicos, pegamos lo que es un step, los bloques de función de transferencia, control C, control V, necesitamos dos bloques. Necesitamos el retardo, continuous fixed delay, control C, control V. Necesitamos el bloque from workspace, control C, control V, de donde con este bloque lo que vamos a hacer es extraer desde la ventana de comandos los datos trasladados.
necesitamos un punto de resta. Necesitamos también que lo que es el cálculo bloque de valor absoluto, un integrador y un visor de datos. Entonces vamos a pegarlo acá. Necesitamos un multiplexor. Y necesitamos un scope para graficar las respuestas. Bueno, pues por el momento necesitamos, para iniciar la variación, estos bloques. Entonces vamos a hacer el alambrado. Entonces, primero hagamos el alambrado. Entonces, tenemos dos funciones de transferencia, la de primer orden y segundo orden con retardo. Entonces, vamos a alambrarlas. Su correspondiente, démosle aquí un espacio, retardo. Bueno, aquí en el multiplexor vamos a graficar la respuesta, entonces son 3. Recordemos que acá hay que configurar el número de entradas, pero como un vector. Entonces entre corchetes vamos a tener, indicando con unos, 3 entradas. Vamos a tener 3 entradas. Acá el graficador. Bueno, nos falta colocar la base de tiempo, necesitamos un reloj. Entonces vamos a pegarle allá un reloj, copiamos y lo pegamos. Peguémosle un reloj. Bueno, y pegamos la respuesta del sistema. Aquí iría la respuesta del sistema de primer orden. Acá la respuesta del sistema de segundo orden. Y la entrada. Necesitamos también mostrar la entrada, escalón. También necesitamos, entonces agreguémosle aquí a otra entrada al multiplexor, entonces aquí agreguémosle un 1. Vamos también a graficar los datos reales. Entonces aquí si le damos doble clic al From Workspace, la variable, el nombre de la variable por defecto es V mayúscula, V mayúscula. Entonces por eso en el código, en el script, definimos una variable v.values y v.time. O sea que acá es donde van a llegar los valores de los datos trasladados. Bueno, vamos a organizar esto acá. Entonces aquí lo que vamos a hacer es construir la otra criterio, que es el criterio VIAE. Bueno, vamos ajustando acá. Este punto nos va a servir para calcular el error. Vamos a correr esto hacia la derecha. Vamos a configurar lo que es el step.
la entrada escalón, entonces el tiempo de paso 0, valor inicial 0 y valor final 10, que el escalón es del 10%, entonces colocamos valor final 10. En el reloj colocamos lo que es el periodo de muestreo. Vemos que el periodo de muestreo es de .11. El tiempo de inicialización lo colocamos en 0. Recordemos el periodo de refresco. Entonces aquí miramos que lo llamamos tscopes, vamos a llamarlo. El tiempo de refresco es de 9.79 segundos. Entonces vamos a colocarlo acá en el scope, entonces donde dice periodo de refresco 9.79. El y mínimo lo colocamos en 0 y el y máximo lo colocamos en 12. Según los cálculos que hemos visto aplicando el teorema del valor final, el valor máximo era aproximadamente 11. Entonces lo colocamos aquí y máximo en 12. Bueno, el otro ajuste es acá en la parte superior, simulación setup, y el tiempo final de integración tiene que ser igual al tiempo de refresco, o sea que aquí colocamos 9.79. Bueno, ahora el siguiente paso es colocar las funciones de transferencia de primero y segundo orden. Entonces retomemos la ventana de comandos. Entonces la función de transferencia, aquí la tenemos, es 1.071. Podemos coger los datos de la ventana y copiarlos y pegarlos de forma directa. Entonces hay que cerrar aquí primero. Entonces copiemos el valor de la función de transferencia de primer orden, entonces el valor de k, lo que da en el numerador. Entonces acá es este valor, el valor de tau, la constante de tiempo, la copiamos. Y la colocamos acá, control V, y multiplicamos asterisco. Entonces aquí ya tenemos construida, ampliamos el bloque, no tener problemas, que se nos vea la función de transferencia. Entonces ahí tenemos ya la función de transferencia de primer orden. Le vamos a colocar su retardo, que es 0.670. Copiamos, abrimos nuevamente el bloque, abrimos el bloque continuous phase delay y pegamos donde dice delay, colocamos el valor del retardo. Bueno, primero salvemos el bloque, vamos a salvarlo como export underline sort. Bueno, entonces ya tenemos. Ahora vamos a construir el bloque para el sistema de segundo orden. Este es más grande, entonces vamos a ampliarlo. Bueno, vamos a darle más espacio. Y vamos a copiar la función de transferencia. Entonces la función de transferencia es esta. Entonces copiamos la constante en el numerador y vamos a copiar, vamos a construir la función de transferencia. Entonces cojamos el término que multiplica S de una vez para aprovechar aquí, ya lo anteponemos, control V, multiplicado, asterisco, luego aquí vamos a colocar más S a la 2,
y enseguida traemos los términos, el otro término que nos falta. Vamos organizando los cables. Redistribuyendo los cables para que se vea mejor el diagrama. Y miremos los otros términos de la función de traslado de segundo orden. El otro término independiente, que sería este término. Volvamos a la función de transferencia y este uno lo cambiamos por el término independiente. Entonces ya tenemos la función de transferencia. Vamos a organizarla acá de tal forma que nos quede bien. Vamos a ampliar esto. Para poder darle espacio a la sí, ya tenemos la función de primero y segundo orden. Falta colocar el retardo. Entonces vamos a colocar el retardo. Entonces el retardo es este término. Copiamos. Vamos a pegarlo. El delay. Entonces ya tenemos control S para salvar. Entonces tenemos dos criterios, uno que es la función de costo, que fue la que utilizamos en el código, y vamos a implementar el criterio de la integral del valor absoluto del error. Vamos a implementar esta ecuación que es igual a la integral del valor absoluto del error de dt entre 0 y infinito. Entonces vamos a implementar esa ecuación para compararla con la función de costo. Entonces, estos bloques son los que nos van a ayudar a encontrar el valor de IAE. Vamos a copiar este, vamos a calcularlo para cada uno de los modelos. Entonces necesitamos dos. Entonces ahí lo que hice fue resaltar los bloques, le di control C y control V, copiar y pegar. Entonces vamos a alambrar. Entonces aquí a la salida de este bloque lo que vamos a obtener es el error, es restar. Recordemos que el error es la resta entre el valor real, que son los datos trasladados que van a estar en el front workspace, es la diferencia entre los datos reales y los estimados. Entonces vamos a organizar estas líneas de acá arriba. Vamos Entonces vamos a hallarlo para el sistema de primer orden. Entonces vamos a restarlo con la salida del sistema de primer orden. Entonces esta primera nos va a calcular el IAE para el sistema de primer orden. Entonces aquí está implementada la ecuación. Este bloque me calcula aquí, tenemos lo que es el error. Luego sacamos el valor absoluto con este bloque
y lo integramos. Esto es un integrador. Y aquí vemos el valor. Estos bloques tienen que ir conectados al reloj. Los dos bloques. Y lo mismo va a hacer para el sistema de segundo orden. Entonces es la resta de los datos reales a ver que nos queden el alambre, las conexiones queden pues de forma presentable. Este sería el dato real, los datos reales menos el valor estimado. Entonces la salida del sistema de orden 2 sería en este punto. Y vamos a hacer las conexiones. Entonces acá conectamos. Bueno. Entonces vamos a control S, salvamos, vamos a ejecutar el modelo. Previamente a esto se debió haber ejecutado pues el script, el código, para que me genere las salidas V, las que definimos aquí abajo en la línea. En la línea 73 del código, en línea 73 y 74 del código, podemos ver dónde estamos enviando los valores de YDT y TDT a la ventana de comandos y se están almacenando en la variable V mayúscula. Entonces, con ese mismo nombre debe estar en el firmware space. Acá podemos ver, doble clic al firmware space, debe tener el mismo nombre de la variable mayúscula en el bloque de modelos para que me pueda traer a la validación, para poder hacer la validación y la simulación. Entonces vamos a ejecutar vamos a darle play o F5, simular, y ahora sí tenemos la respuesta. Esta sí es la respuesta correspondiente que debe coincidir con las respuestas que nos arrojó el código. Aquí las podemos ver, orden 1 y orden 2. Esta sería la validación que hacemos por el PSICOS. La que vemos de color amarillo es la que corresponde a los datos reales. Y ahí tenemos la oscura, una de color oscuro, orden 1, y la de color verde, orden 2. Entonces vamos a ver los valores que nos arroja la validación. Entonces nos dice que el IA, entonces miremos la de la parte superior, que es la que estamos comparando con el modelo de primer orden. Entonces la IA del modelo de primer orden nos da un valor de 1.1207 y para segundo orden nos da un valor de 1.15. Entonces aquí también se aplica lo mismo, el mismo concepto de función de costo. La menor IA es la que me dice cuál de los dos modelos es la que está más ajustada a la dinámica del sistema. Entonces en este caso nos coincide también, nos corrobora el criterio de función de costo, que el mejor modelo es el de primer orden. Entonces con esto ya terminamos lo que es la validación y simulación en SICOS y también todo lo que es la obtención del modelo a partir de datos experimentales utilizando la curva de reacción método gráfico.